Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya en esta quinta entrega de Lobo Estepario, la realidad es que este libro nos está haciendo reflexionar, yo creo que de maneras muy diferentes en estos tiempos de pandemia, de cómo vamos a retomar este existir y este coexistir tanto con la naturaleza, ahora con este COVID, con estas nuevas medidas de seguridad, de sana distancia, con estas nuevas maneras de convivir que hemos estado acostumbrándonos a estar, a que verdaderamente la tecnología nos acerque más que nos aleje, ¿no? También de esta convivencia que se ha dado, también se ha multiplicado, por así decir, las horas en que hemos estado con las personas que vivimos y que luego muchas veces, literalmente de ellas, el celular, el móvil o la computadora es la que nos hace a un lado o no estar tan presentes a pesar de vivir con ellos. Entonces, vamos a continuar con esta lectura de Lobo Estepario. Espero y les continúe gustando. Siguen las anotaciones de Harry Heller, solo para locos. Luego de que terminé de leer, recordé que hacía unas semanas había escrito durante una noche una poesía singular que igualmente trataba de lobo estepario. La busqué en el remolino de mi desordenado escritorio, la hallé y leí. Yo voy, lobo estepario, trotando, por el mundo de nieve cubierto. De abedul sale un cuervo volando, y no cruzan ni liebres ni corzas el campo desierto. Me enamora una corza ligera. En el mundo no hay nada tan lindo y hermoso. Con mis dientes y zarpas de fiera, destrozan su cuerpo sabroso. Y volviera mi afán a mi amada, en sus muslos mordiendo la carne blanquísima, y saciando mi sed en su sangre por mi derramada, para aullar luego solo en la noche tristísima. Una liebre bastará también a mi anhelo. Dulce sabe su carne, en la noche callada y obscura. ¡Ay! ¿Y por qué me abandonan en el letal desconsuelo de la vida la parte más noble y más pura? Vetas grises adquiere mi rabo peludo. Voy perdiendo la vista, me atacan las fiebres. Hace tiempo que estoy sin hogar y viudo, y que troto y que sueño con corazas y liebres. Que mi triste destino me ahuyenta y espanta. Oigo al aire soplar en la noche de invierno. Hundo en nieve mi ardiente garganta, y así voy llevando mi mísera alma al infierno. En ese instante tenía yo dos retratos míos en la mano. Uno era un autorretrato en malos versos, entristecido y malicioso como mi propia persona. El otro, gélido y desalineado, con un aspecto de elevada objetividad por persona extraña, visto desde afuera y desde lo alto, escrito por uno que sabía más y también menos que yo mismo. Estos retratos juntos, mi poesía nostálgica e indecisa y el talentoso estudio de mano extraña me hacían daño. Los dos tenían razón, ambos delineaban con franqueza mi existencia sin consuelo, ambos exhibían claramente lo inaguantable e inadmisible de mi estado. Este lobo estepario debía morir, debía poner fin con propia mano a su aborrecible vida, o debía, fundido en el fuego mortal de una nueva autoinspección, transformarse, arrancarse la careta y sufrir otra vez de una autoencarnación. ¡Ay! Este proceso no me era extraño, lo sabía, lo había vivido ya en varias ocasiones, siempre en periodos de extrema consternación. Cada vez en ese trance que me desgarraba terriblemente las entrañas, había saltado roto en pedazos mi yo de cada época. Siempre lo habían sacudido violentamente y lo habían destrozado potencias del abismo. Casi, cada vez me había hecho traición un trozo favorito y especialmente amado de mi vida, y lo había perdido para siempre. En cierta ocasión perdí mi buen nombre burgués y mi fortuna, y tuve que aprender a abdicar a la consideración de aquellos que hasta entonces se habían quitado el sombrero delante de mí. En otra ocasión, de la noche a la mañana, se arruinó mi vida familiar. Mi mujer, afectada por locura, me echó de mi casa. El amor y la confianza se transformaron súbitamente en aborrecimiento y en una batalla a muerte. Llenos de compasión y de desprecio me observaban los vecinos. Entonces comenzó mi traimiento. Y más tarde, luego de varios amargos y dificultuosos, después de haberme construido en severa soledad y penosa disciplina de mí mismo, una nueva vida ascético-espiritual y un nuevo ideal,
y de haber logrado cierta tranquilidad y alteza en el vivir, entregado a ejercicios intelectuales y a una meditación ordenada con severidad, se me vino abajo también nuevamente esta forma de vida, perdiendo en un momento su elevado y noble sentido. Otra vez me arrojó al mundo en feroces y agotadores viajes, se me acumulaban nuevos tormentos y nueva culpa, y cada vez al arrancarme una careta, el desmoronamiento de un ideal antecedía a este pavoroso vacío y tranquilidad, este mortal arrinconamiento, retraimiento y falta de relaciones, ese melancólico y umbrío infierno de la falta de cariño y de desesperanza, como también ahora tenía que volver a tolerar. En estos dos estremecimientos de mi vida, al final ganaba alguna cosa, algo de espiritualidad, de profundidad, de liberación, sin embargo, también algo de soledad, de ser incomprendido, de desánimo. Mirada desde este punto de vista burgués, mi vida había sido, de una a otra de estos estremecimientos, un continuo descenso, una distancia cada vez mayor de lo común, de lo admitido, de lo saludable. A lo largo de los años, había perdido profesión, familia y patria. Me encontraba al margen de todos los grupos sociales. Estaba solo. Nadie me amaba, mucho menos me miraban con desconfianza. Muchos me miraban con desconfianza, en conflicto amargo y continuo con la opinión pública y con la moral, y pese a que continuamente, viviendo en el ámbito burgués, era yo, no obstante, como todo mi sentir y mi pensar un desconocido en medio de este mundo. Religión, patria, familia, Estado, habían perdido su valor para mí y no me importaba ya nada. La fatuidad de la ciencia, de las profesiones, de las artes me daba asco. Mis opiniones, mi gusto, toda mi forma de pensar, en la cual yo en otra época había sabido destacar como hombre de intelecto, se encontraban ahora olvidada y en abandono, y era sospechosa a la gente. Pese a que en todas mis penosas transformaciones hubiera ganado algo invisible e inestimable, caro había tenido que pagarlo. Y de una a otra vez, mi vida se había vuelto más severa, más embarazosa, más solitaria y peligrosa. En verdad que no tenía ningún motivo para desear una continuación de este camino, que me llevaba a ambientes cada vez más raros, iguales a aquel humo en la canción de otoño de Nietzsche. ¡Ja! Ya lo creo, yo conocía esas tribulaciones, esas innovaciones que el sino tiene apartadas para sus hijos preferidos y más discrepantes. Muy bien las conocía. Los conocía como un cazador codicioso, pero sin fortuna. Conoce las fases de una cacería, como un viejo jugador de bolsa puede conocer los periodos de la especulación, de la ganancia, de la inseguridad, de la indecisión, de la bancarrota. ¿Habría de vivir yo esto ahora otra vez en la realidad? Todo este suplicio, toda esta errante indigencia, todos estos aspectos de ruinidad y poco valor del propio yo, todo ese pavoroso temor a la derrota, toda esa angustia de muerte, ¿no era más sensato y simple evitar la reiteración de tantos padecimientos, quitarse de en medio? En verdad era más simple y más sensato, y pese a lo que se afirmaba en el folleto del Lobo Estepario acerca de los suicidas, fuera así o de otra manera, nadie podía impedirme la satisfacción de ahorrarme con ayuda del gas, la navaja de afeitar o la pistola de repetición de un proceso, cuyo amargo dolor había tenido que gustar, en efecto, tantas veces y tan profundamente. No, por todos los diablos, no había poder en el mundo que pudiera exigir de mí pasar una vez más por las pruebas de un encuentro conmigo mismo, con todos sus horrores de muerte, de una nueva conformación, de una nueva encarnación, cuyo término y fin no eran de ningún modo paz y tranquilidad, sino siempre nueva autodestrucción, en todo caso, nueva autoconformación. Y pese a que al suicidio fuese insensato, pusilánime e incorrecto, aunque fuese una salida vulgar y deshonrosa para huir de huir de esta voragine y de los tormentos, cualquier salida, hasta la más degradante, era deseable. Aquí no había ya comedia de nobleza y heroísmo. Aquí estaba yo colocado ante la sencilla elección entre un pequeño dolor pasajero y un sufrimiento infinito que quema lo indecible. Continuamente en mi vida tan dificultuosa y tan depravada, había sido yo el noble Don Quijote. Había preferido el honor a la comodidad, el heroísmo a la razón. ¡Basta! ¡Ya acabemos con todo ello!
A través de los cristales bostezaba yo la aurora, la mañana grisácea y condenada de un día lluvioso de invierno, cuando al fin me metí en la cama. A la cama llevé conmigo mi decisión. Sin embargo, a la última hora, en el último límite de la conciencia, en ese instante de quedarme dormido, brilló como un relámpago ante mí durante un segundo aquel pasaje admirable del libro del lobo estepario, en donde se hablaba de los inmortales, y a esto se unía el recuerdo que en mi interior se despertaba, de que en alguna ocasión y justamente la última vez que hacía muy poco tiempo, me había sentido lo bastante cerca de los inmortales para saborear con ellos. En un compás de música antigua, toda su sabiduría serena, esclarecida y sonriente. Esto se despertó en mí, volvió a brillar y se extinguió, y, pesado como una montaña, se posó el sueño sobre mi frente. Cuando desperté a mediodía, encontré otra vez dentro de mí la situación aclarada. El libro estaba encima de la mesa de noche, junto con mi poesía, y con afectuosa indiferencia de entre la vorágine de los recientes acontecimientos de mi vida, descollaba, justipreciando mi determinación afirmada y detallada durante el sueño, después de pasada la noche. No tenía prisa, mi determinación de morir no era el capricho de una hora, era una fruta sana, madura, cultivada, despacio y bien aderezada, sacudida apaciblemente por el viento del destino cuyo próximo soplo había de hacerla caer del árbol. En mi botiquín de viaje guardaba un remedio magnífico para calmar los dolores, un compuesto de opio muy fuerte que usaba en muy pocas ocasiones, incluso muy a menudo durante meses enteros, prescindía de él. Ingería este severo narcótico solamente cuando ya no podía tolerar los sufrimientos materiales. Por desgracia, no era a propósito para el suicidio. Ya lo había experimentado una vez hacía varios años. Entonces, en un tiempo de que también me envolvía el desconsuelo, ingerí una porción, la suficiente para matar a 6 hombres, y sin embargo, no me había matado. Me quedé dormido y estuve algunas horas tendido en un completo letargo. Pero después, para mi tremenda frustración, me medio despertaron violentos estremecimientos del estómago y vomité todo el veneno sin haber vuelto por completo en mí. Y me dormía otra vez para despertar definitivamente en el centro del día siguiente, con el cerebro hecho polvo y vacío, casi sin memoria. Fuera de un periodo de insomnio y de molestos dolores de estómago, no quedó ningún efecto del veneno. Con este narcótico, por consiguiente, no había que contar. Entonces determiné que en cuanto me hallara de nuevo en una situación en que irremediablemente tuviera que usar aquel remedio, en ese instante había de permitirme acudir, en lugar de a este breve recurso, a la muerte. Sin embargo, una muerte real y efectiva, con una bala o con una navaja para rasurar. Con esto quedó aclarada la situación. Aguardar hasta el día en el que cumpliera los 50 años, según la chusca receta del librillo del lobo estepario. Eso me parecía muy dilatado. Todavía faltaban hasta entonces 2 años. Podía ser dentro de un año o dentro de un mes, podía ser mañana. La puerta se encontraba abierta. No puedo asegurar que la determinación hubiera transformado considerablemente mi vida. Me hizo un poco más displaciente con las enfermedades, un poco más indiferente con el uso del opio y del vino, un poco más curioso respecto al límite de lo tolerable. Esto fue todo. Con mayor vehemencia siguieron actuando los otros acontecimientos de aquella noche. Alguna vez volví a leer aún el tratado del lobo estepario, ora con fervor y agradecimiento, como si supiera de un mago invisible que estaba dirigiendo sabiamente mi vida, ora con ironía y soberbia contra la sosería del tratado, que no me parecía entender en absoluto la tensión y el tono específicos de mi existencia. Lo que allí estaba escrito de lobos esteparios y de suicidas podía estar muy bien acertado, hacía referencia a la especie, al tipo, era una abstracción ingeniosa, a mi persona, en cambio, a mi verdadera alma, a mi destino peculiar, se me antojaba, empero, que no se podía cerrar una red tan burda. Más profundamente que todo lo demás me intranquilizaba aquella visión o alucinación del muro de la iglesia, el prometedor cartel de aquella oscilante escritura de luces que concordaba con referencias del tratado. Demasiado se me había prometido allí, vigorosamente habían avivado mi curiosidad los ecos de aquel mundo insólito, continua e intensamente reflexioné durante varias horas acerca de esto. Y cada vez con mayor claridad me hablaba el aviso de aquellas inscripciones, no para cualquiera.
y solo para locos. Loco, pues tenía yo que estar y muy apartado de cualquiera si aquellas voces habían de llegar hasta mí y hablarme de aquellos mundos. Dios mío, ¿no estaba yo hacía mucho tiempo muy apartado de la vida de todos los hombres de la existencia y del pensamiento de las personas normales? ¿No estaba yo hacía bastante tiempo muy apartado y loco? Y sin embargo, en lo más íntimo de mi ser se comprendía perfectamente la llamada, la invitación a estar loco, a arrojar lejos de mí la razón, el obstáculo, el sentido burgués, a entregarme al mundo profundamente agitado y sin leyes de espíritu y de la fantasía. Un día, luego de que busqué inútilmente por calles y mercados a la persona que portaba el anuncio estandarte, y después de que pasé en varias ocasiones frente al muro de la puerta invisible, me hallé de pronto en el barrio de San Martín con un entierro. Al contemplar el rostro de los parientes del muerto que iban tornando detrás del coche fúnebre, tuve este pensamiento. ¿Dónde habita en esta ciudad? ¿Dónde habita en este mundo la persona cuya muerte me representara una pérdida? ¿Y dónde la persona a la cual mi muerte pudiera representarle algo? Ahí estaba Erika, mi querida. Es cierto, sin embargo, desde hace bastante tiempo vivíamos una relación muy independiente. Nos veíamos de vez en cuando, nos reñíamos, y por aquel entonces hasta desconocía yo en qué lugar estaría. En cierta ocasión me buscaba ella o la visitaba yo, y como ambos somos personas solitarias y dificultuosas, semejantes en algún punto del alma y de la enfermedad espiritual, se conservaba a pesar de todo una relación entre los dos. Empero, ¿no respetaría ella tal vez y no se sentiría muy aligerada cuando supiera la noticia de mi muerte? No lo sabía, como tampoco estaba enterado de la legitimidad de mis propios sentimientos. Hay que vivir dentro de lo normal y de lo posible para poder saber algo de estas cosas. Mientras tanto, y cumpliendo un capricho, me había unido al cortejo y fui caminando tras el funeral hasta el cementerio. Un camposanto moderno, construido con cemento, registrado con incinerador y todos los aditamentos. Sin embargo, nuestro muerto no fue cremado, sino que su caja fue depositada en una sencilla fosa cavada en la tierra. Yo observaba al cura y a los demás buitres de la muerte, empleados de una funeraria, en sus manipulaciones, a las cuales trataban todos de dar la apariencia de una alta ceremonia y de gran consuelo, hasta el punto de acabar rendidos de tanta teatralidad y confusión e hipocresía, y por hacer el ridículo. Observé cómo el obrego, uniforme de su oficio, flotaba a un lado para otro, y cómo se esmeraban en poner a tono el cortejo fúnebre y por obligarlo a rendirse ante la majestad de la muerte. Era trabajo perdido, no lloraba nadie, el muerto parecía ser innecesario para todos, tampoco con la palabra se podía convencer a ninguno de que se sintiera en un ambiente de caridad, y cuando el cura hablaba a los concurrentes, llamándolos una y otra vez caros hermanos de Cristo, todos los silencios, semblantes industriales de estos vendedores y panaderos y de sus mujeres observaban hacia el suelo con obligada severidad, hipócritas y desorientados y conmovidos solo por el afán de que todo ese acto desagradable terminaría rápido. Al fin terminó. Los dos primeros entre los hermanos en Cristo estrecharon la mano al orador, se limpiaron en el primer borde del césped los zapatos llenos del húmedo limo en el que habían colocado a su muerto, adquirieron al momento sus semblantes de nuevo de apariencia común y humana, y uno de ellos se me antojó de pronto conocido. Era, a lo que me figuré, el hombre que aquella noche llevaba el anuncio y que me había dado el libro. En el instante en que creí recordarlo, daba media vuelta y se agachaba para acomodarse los pantalones, que acabó por desdoblárselos por encima de los zapatos y se marchó velozmente con un paraguas sujetando bajo el brazo. Corrí tras él, lo alcancé, lo saludé con la cabeza, empero él pareció no conocerme. ¿Hay una velada esta noche? Le pregunté e intenté hacerle un guiño, como hacen entre sí los que están en un secreto. Empero, hacía ya mucho tiempo que esos ejercicios mímicos me eran comunes. Si en la manera de vivir cada había olvidado yo ya el habla, advertí que solamente había hecho una mueca tonta. ¿Velada? Refunfuñó el sujeto, y me observó con extrañeza a la cara. Vaya el águila negra, hombre, si se lo pide el cuerpo. En verdad dudaba si aquella persona era el hombre del cartel. Decepcionado continué mi camino. No sabía hacia dónde ir.
Para mí no había propósitos, ni pretensiones, ni deberes. La vida tenía un sabor horrendamente acerbo. Yo sentía cómo el asco creciente desde hace tiempo alcanzaba su máxima altura, como la vida me rechazaba y me lanzaba hacia afuera. Colérico corría a través de la ciudad gris, todo me parecía oler a tierra húmeda y a sepultura. No, junto a mi tumba no había de estar ninguno de esos cuervos con su traje talar y su disertación sentimental de hermano en Cristo. Ah, doquiera que mirara, doquiera que enviara mis pensamientos, en parte alguna me aguardaba una alegría ni un atractivo, en parte alguna atizaba una seducción, toda apestaba a podredumbre, manida, a corrompida, medio conformidad. Todo era viejo, ajado, grisáceo, descolorido, marchito. Santo Dios, ¿cómo era posible? ¿Cómo había podido yo llegar a tal extremo? Yo, el joven lleno de entusiasmo, el poeta, el amigo de las musas, el inalcanzable viajero, el vehemente idealista. ¿Cómo había venido eso tan lenta y alternante sobre mí? Esta paralización, este odio contra la propia persona y contra los demás, esta cerrazón de todos los sentimientos, este malvado y profundo hastío, este infierno miserable de la falta de corazón y de la desesperanza. Cuando pasaba por la biblioteca encontré a un joven profesor, a quien en mi última estancia en la ciudad hace algunos años había visitado en su casa para conversar con él respecto de mitologías orientales, tema al que me dedicaba entonces bastante. El ilustrato caminaba en dirección opuesta, rígido y un poco miope, y solamente me reconoció cuando estaba a punto de pasar a mi lado. Se lanzó hacia mí con gran entusiasmo, y yo, en mi estado lamentable, se lo agradecí. Se había regocijado y se animó. Rememoró pormenores de aquellas nuestras pláticas. Aseveró que debía, mucho a mis estímulos y que había pensado con frecuencia en mí. Rara vez había vuelto a tener desde entonces discusiones tan emocionantes y fértiles con colegas. Me preguntó desde cuándo no estaba en la ciudad. Mentí, decía hacía pocos días. Porque no lo había buscado. ¿Y por qué no lo había buscado? Observé al hombre cortés en su buena cara de erudito. Hallaba la escena realmente absurda, empero saboreé la migaja de calor, el sorbo de afecto, el bocado de reconocimiento. Emocionado abría la boca el lobo estepario Harry. En el seco gaznate le fluía la baba. Se apoderó de él, en contra de su voluntad, el sentimentalismo. Sí, salí del paso, pues engañándole bonitamente y diciéndole que solo estaba aquí por una corta temporada y que no me encontraba muy bien, de otro modo ya lo hubiera visitado naturalmente. Cuando me ofreció, afable, a pasar aquella velada con él, acepté con gratitud. Le supliqué que le diera mis saludos a su señora, y a todo esto, por la viveza de las palabras y sonrisas, me dolían las mejillas, que ya no estaban acostumbradas a estos esfuerzos. Y en tanto que yo, Harry Heller, me encontraba allí en medio de la calle, asombrado y loado, confundido y amable, sonriendo al hombre afable y mirando su boca también, estaba haciendo gestos y pensando qué clase de compañero tan peculiar, absurdo e hipócrita era yo, que aún 2 minutos antes había estado colérico rechinando los dientes contra todo el maldito mundo, y ahora, a la primera excitación, al primer cándido saludo de un honrado hombre de bien, asentía a todo y me revolcaba como un lechón en el goce de un poquito de cariño. Deferencia y cordialidad. Así se encontraban allí, ante el profesor, los dos Harrys, ambas figuras extraordinariamente desagradables, burlándose uno del otro, mirándose recíprocamente y escupiéndose al rostro y pateándose. Como siempre en tales situaciones, una vez más la cuestión, si esto era sencillamente estupidez y fragilidad humanas, determinación general de la humanidad, o si este egoísmo sentimental, esta falta de carácter, esta impureza y contradicción de los sentimientos era solo una especialidad personal y loboestepariesca. Si la ruinidad era genérica, de la humanidad. ¡Ja! Entonces mi desprecio del mundo podía desatarse con pujanza renovada. Si era solamente flaqueza personal mía, se me presentaba motivo para una orgía del autodesprecio.
Con la contienda protagonizada por los dos Harrys, quedó casi olvidado el profesor. Súbitamente me volvió a molestar y me apuré a quitármelo de encima. Durante varios minutos estuve observando cómo desaparecía por entre los árboles sin hojas del paseo, con el paso bonachón y algo cómico de un idealista y de un creyente. Bestial, se llevaba a cabo una batalla en mi interior, y en tanto que yo contraía y estiraba los dedos agarrotados en la disputa contra la gota, que iba trabajando en secreto, tuve que admitir que me había dejado capturar, que había cargado con una invitación para comer a las 7:30, con la obligación de cortesías, charla científica y contemplación de aventura insólita. Enojado me fui a casa, mezclé agua con coñac, me tragué con ellas mis píldoras contra la gota, me recosté en el sofá e intenté leer. Cuando al fin logré leer un rato en El viaje de Sofía, de Memel a Sajonia, un delicioso novelón del siglo XVIII, volví a recordar súbitamente la invitación y que no me había afeitado y tenía que vestirme. ¿Sabe Dios por qué se me habría ocurrido aceptar? No obstante, Harry, prepárate, coloca a un lado tu libro, enjabónate, ráscate la barba hasta sangrarte, vístete y ten complacencia hacia tus semejantes. Y mientras me enjabonaba, pensé en el asqueroso hoyo de barro del camposanto, donde había dejado caer por la mañana al desconocido, y en los rostros adustos de los fastidiados hermanos en Cristo, y ni siquiera podía reírme de todo ello. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura, espero y les esté gustando, la verdad es que está súper, súper bueno, y pues nos estamos viendo en la siguiente entrega.